a ciertas regiones del mundo que parecían destinadas por el cruel capricho de la geografía y el azar a ser campos de batalla perennes. A menudo estas tierras devastadas se encuentran en la encrucijada de intereses imperiales, como en el caso de Afganistán o Polonia, que con tanta frecuencia han sido pisoteados por ejércitos que iban de un lado a otro. O simplemente están plagados de una gobernanza permanentemente inestable o de un conflicto étnico turbulento. A veces, sin embargo, es la lógica peculiar de las operaciones militares la que lleva la violencia al mismo lugar, una y otra vez. Una de esas víctimas notorias es la gran ciudad industrial de Kharkov, en el noreste de Ucrania. Fundada originalmente como una modesta fortaleza en el siglo XVII, Kharkov estaba destinada a desempeñar un papel inusual en la Segunda Guerra Mundial. La ciudad se convirtió en una especie de símbolo de frustración para los ejércitos soviético y alemán en guerra, era el lugar al que ambos ejércitos querían llegar, pero que parecía que no podían tomar y retener. En 1941, la ciudad fue capturada en las fases menguantes de la colosal invasión alemana de la URSS y quedó bajo ocupación durante el invierno. En 1942, los alrededores de la ciudad se convirtieron en el escenario de una enorme batalla cuando los alemanes planearon lanzar una ofensiva desde Kharkov exactamente al mismo tiempo que el Ejército Rojo planeaba una ofensiva hacia ella. Al año siguiente, la ciudad fue brevemente recapturada por el Ejército Rojo mientras perseguía a los ejércitos alemanes en retirada lejos de Stalingrado, antes de volver a cambiar de manos después de un oportuno contraataque alemán. Finalmente, a finales de agosto de 1943, los soviéticos retomaron la ciudad definitivamente cuando comenzaron su inexorable avance hacia Berlín. Ninguna ciudad importante cambió de manos tantas veces durante la Segunda Guerra Mundial como lo hizo Kharkov, que se convirtió en escenario de no menos de 4 batallas importantes. La crueldad del destino había convertido a Kharkov en una especie de punto culminante mutuo, el lugar en el mapa más allá del cual a ambos ejércitos les resultaba difícil avanzar repetidamente. La historia no se repite, como dicen, pero sí rima. La posición estratégica de Kharkov, como gran centro urbano que bloquea el recodo interior del norte del río Dounats, no ha cambiado mucho en los 80 años transcurridos desde la última vez que los soviéticos y los alemanes lucharon en los bosques de aquí. Y la provincia de Kharkov se está convirtiendo una vez más en la cuerda de un juego mortal de tira y afloja. La zona fue invadida brevemente por el ejército ruso en las primeras semanas de la operación militar especial, y los rusos establecieron una línea de control para cubrir su captura del hombro de Lugansk. Más adelante en ese año, Kharkov se convirtió en el escenario del logro militar fundamental de Ucrania en la guerra, cuando invadieron las débiles defensas rusas y lanzaron una persecución hasta el río Oskil. Y ahora, los rusos han regresado y lanzaron un nuevo ataque contra el Oblast de Kharkov el 10 de mayo. El sonido de la artillería se escucha una vez más en la ciudad. El frente norte. Entiendo el impulso de sacar grandes flechas, como dice el lenguaje. Mucha gente se está frustrando con el ritmo de la guerra y la naturaleza posicional del combate, por lo que la apertura de un nuevo frente por parte de Rusia parece una oportunidad para desbloquear la línea del frente y restaurar las operaciones móviles. Creo que esto es un error por varias razones. Y, en términos más generales, la idea de que los rusos están haciendo algún tipo de jugada seria a favor de Kharkov es muy equivocada. De hecho, ocurre todo lo contrario. Es probable que veamos a los rusos intentar evitar luchar a la sombra de Kharkov. En el otro extremo del espectro están quienes califican la nueva ofensiva de finta. Lo cual es erróneo tanto por ser una mala interpretación de la nomenclatura militar como de las intenciones rusas. En primer lugar, aclaremos algo sobre la palabra finta y veamos que no se aplica en absoluto a la operación rusa de Kharkov. Una finta se refiere a una maniobra engañosa o de distracción diseñada para perturbar la toma de decisiones del enemigo o sacar sus fuerzas de su posición. Eso no es lo que está sucediendo aquí, por 2 razones. En primer lugar, la operación de Kharkov es un ataque real en el que participan fuerzas rusas significativas. Rusia cuenta actualmente con 2 cuerpos de ejército en esta zona de operaciones. El 11 y el 44, junto con elementos del 6º Ejército de Armas Combinadas y el 1º Ejército de Tanques de la Guardia. Se trata de una agrupación con mucha fuerza. Los ucranianos, por supuesto, se ven obligados a desviar fuerzas en respuesta, pero no lo hacen porque hayan sido engañados sino porque los rusos presentan una amenaza grave que merece respuesta. En segundo lugar, como veremos en breve, se trata de una operación que tiene el potencial de apoyar las operaciones de Rusia en el frente de Oskil, alrededor de Kupiansk. En otras palabras, no es un engaño o una finta,
sino un frente real que obliga a Ucrania a reasignar activos. Al extender el frente, están recurriendo a las reservas ucranianas y fijándolas en su lugar, más sobre esto más adelante. Pero el nuevo frente es mucho más que una simple distracción. Puede resultar útil mirar un mapa simplificado de la zona para tener una idea de todo. Por supuesto, existe una gran variedad de cartógrafos excelentes, como Kalibrated y Suriak, que hacen un excelente trabajo geolocalizando la guerra y marcando las líneas del frente, pero un inconveniente que todos comparten es que utilizan Google Maps para su base, lo que puede hacer que las cosas parezcan bastante desordenadas. En este caso, una visión más minimalista puede ayudarnos a ver qué está pasando. Ahora mismo, las operaciones rusas se dirigen a dos ciudades cercanas a la frontera, Volchansk y Lipsty. Consideremos lo que esto significa. Lo primero que debemos tener en cuenta es que Volchansk está en la orilla este del río Dounats, lo que significa que está en el lado de Kupiansk y no en el lado de Kharkov. El avance ruso inicial logró aislar a Volchansk de la orilla occidental del río, lo que significa que la ruta principal para que las fuerzas de las AFU accedan a la ciudad sería la carretera arterial que va hacia el norte y cruza el río en Stary y Saltiv. Sin embargo, el 11 de mayo los rusos lograron destruir el puente de Stary y Saltiv. Solo había dos puentes sobre el Dounats en un radio de 30 millas de Volchansk. Uno ahora está físicamente bloqueado por los rusos después de que capturaron la aldea de Staritsa, y el otro está destruido. Rusia también ha atacado varios puentes auxiliares sobre el río Volchya, impidiendo a los ucranianos mover eficientemente reservas a los flancos de Volchansk. Esto ha puesto a las AFU en un verdadero aprieto. Para enviar refuerzos a Volchansk, se ven obligados a tomar una ruta tortuosa, cruzando el Dounats cerca de Chugiv, y conducir por una carretera bien vigilada donde son extremadamente vulnerables a los incendios rusos. En esencia, Volchansk se ha convertido en un espacio de batalla aislado donde las reservas ucranianas que se aproximan pueden ser golpeadas en marcha. Las pérdidas ucranianas geolocalizadas de los Tarmor lo confirman, con impactos agrupados en esa vía principal de aproximación. Esto ha convertido a Volchansk en un espacio de batalla muy bien formado, en el que Rusia logró bifurcar parcialmente el frente a lo largo del río Dounats. Mientras tanto, el avance ruso sobre Lipsy tiene un importante papel de apoyo, ya que permitirá que la artillería de tubo rusa ponga a la ciudad de Kharkov dentro de su alcance. Por supuesto, Ucrania tiene que defender este frente. La mayoría de las fuerzas rusas en este grupo todavía están en reserva, y está muy claro que las AFU no pueden simplemente permitir que los rusos abran una puerta trasera a Kupiansk de forma gratuita. Sin embargo, a corto plazo esta defensa resulta costosa para las AFU, porque la configuración del espacio de batalla y las vías de acceso para sus reservas permiten a Rusia librar una batalla de interdicción eficaz. El ejército ucraniano simplemente no tiene acceso por carretera adecuado a Volchansk para mantener la ciudad por mucho tiempo. En resumen, la reapertura del frente norte no indica un cambio cualitativo en la conducción de la guerra, pero sí crea una gran tensión en las AFU. Rusia no va a desbloquear repentinamente el frente y comenzar a dividir las operaciones móviles. Esta sigue siendo la misma guerra que ha sido durante los últimos 2 años, con combates posicionales metódicos y capacidades de ataque paralizantes. Pero el frente de Kharkov sirve a una variedad de intereses rusos, y apoya los siguientes objetivos: estirar el frente lateralmente para debilitar la fuerza ucraniana y atraer reservas de las AFU. Librar una batalla de interdicción, atacando a las fuerzas AFU mientras se despliegan en la orilla este del Dounats y degradando la capacidad de Ucrania para sostener sus defensas. Coloque las AFU alrededor de Kharkov bajo fuego de artillería tubular. A largo plazo, explotar el frente aislando al grupo ucraniano alrededor de Kupiansk. El aspecto más importante de todo esto, sin embargo, es la capacidad de obligar a los ucranianos a comprometer valiosos activos y despojarlos de manera eficiente, obligándolos a alimentar unidades en una zona de combate aislada en la orilla este del Dounats. La capacidad de Ucrania para generar nuevas fuerzas y proporcionar reemplazos está llegando a sus límites, y la movilización cubre quizás solo el 25% de las pérdidas. Budanov se queja de que prácticamente no quedan reservas. Y Ucrania ha comenzado a rogar que se desplieguen entrenadores militares occidentales en Ucrania para permitir un rendimiento más rápido en su movilización y despliegue. Por lo tanto, para Rusia es muy importante impedir que Ucrania ahorre recursos, y eso significa atraer tantos activos de las AFU a batallas bien estructuradas como sea posible. Kharkov sería un ejemplo ideal de esto,
con un punto de presión operativamente significativo abierto de modo que las AFU se ven obligadas a canalizar fuerzas hacia un horno. Abrir un frente adicional en Sami tendría un efecto similar. El mayor problema para Ucrania, desde la perspectiva de la generación de fuerzas, es su creciente dependencia de una pequeña lista de brigadas de primer nivel que se desplazan constantemente por el frente para combatir incendios y atender tareas de combate urgentes. El ejemplo más notorio sería la 47ª Brigada Mecanizada, que estuvo en el centro de la fallida contraofensiva Zaporizhia de Ucrania antes de ser trasladado a Avdiivka, donde estuvo en el centro de la feroz, pero infructuosa posición defensiva de Ucrania. Ahora, el 47º es cada vez más incapaz de combatir, y un intento fallido de sacarlo de la línea para una reparación muy necesaria condujo a la debacle en Ocheretine, donde las fuerzas rusas explotaron un enorme vacío en la línea ucraniana. La reapertura del frente de Kharkov crea otra emergencia más para absorber estos activos de primer nivel. La 93ª Brigada Mecanizada ya ha sido enviada a la zona de Volchansk, o al menos algunos elementos de ella, ya que algunas unidades de la brigada parecen seguir luchando alrededor de Chasiv-Yar en el Donbass. En total, el nuevo frente de Kharkov parece haber absorbido casi 30 batallones ucranianos, lo que representaría casi el 10% de la fuerza de primera línea de las AFU, según la estimación equivalente a la 33 división que analicé aquí. El punto más amplio aquí es que la generación de fuerzas enormemente superior de Rusia le permite acelerar la quema del poder de combate de Ucrania de dos maneras. En primer lugar, al ampliar el frente, pueden crear cada vez más puntos conflictivos que obliguen a una rápida reorganización de los principales activos de Ucrania. En segundo lugar, simplemente ampliar el frente activo puede obligar a Ucrania a incorporar al frente personal recién movilizado más rápidamente. El desastre de Ocheretine es el mejor ejemplo de ello. Este sector había estado originalmente bajo los auspicios del 47º Mecanizado, alguna vez fue un activo de primer nivel, ahora un caparazón vacío. Cuando un intento de cambiar el 47º fuera de la línea salió terriblemente mal, como cubrió la brecha la AFU. Con la entrada precipitada de la 100ª Brigada Mecanizada, una unidad que se había constituido menos de un mes antes y que aún no había recibido ni siquiera el armamento pesado característico de una formación mecanizada. Este tipo de emergencias se suman a una quema simultánea del poder de combate presente y futuro de las AFU. Mantener al 47º en combate de alta intensidad durante meses degradó un activo crítico actual, y el corte resultante en la línea obligó a las AFU a enviar prematuramente una brigada embrionaria al combate, quemando el futuro. En condiciones como estas, resulta francamente absurdo trazar el camino a seguir por Ucrania sobre el terreno. Un ejército que está en un estado constante de reacción ante emergencias solo puede continuar durante un tiempo antes de dejar de reaccionar por completo. Y un ejército que se ve constantemente obligado a reunir sus mejores brigadas y desplegar unidades no preparadas para mantener la línea nunca podrá recuperar la iniciativa. No tiene capacidad para acumular recursos y permanece en un estado permanente de reactividad y de una agitación terrible, terrible. Por último, este es un ejército con serias limitaciones de recursos y sin capacidad para conservar esos recursos. De hecho, ahora estamos viendo a Rusia revertir los acontecimientos del otoño de 2022, cuando el ejército ruso se vio obligado a aceptar un acortamiento radical del frente, retirarse de la ribera occidental de Jersón y quedarse sin el oblast de Kharkov. En ese caso, fue Rusia la que tuvo una generación de fuerza inadecuada. La diferencia es que Rusia tenía un engranaje más alto, una movilización sin explotar y una economía de guerra que le daba la perspectiva de un aumento a largo plazo de su poder de combate. Ucrania no tiene una marcha más alta. Además, Ucrania carece de capacidad para acortar el frente. Rusia pudo retirarse de grandes sectores del espacio de batalla para poder asignar recursos de manera más eficiente. Ucrania no puede hacer esto, porque renunciar a sectores del frente significa dejar que el ejército ruso arrase grandes extensiones del país. Rusia tiene la capacidad de acortar y ampliar el frente a voluntad, y Ucrania no. Esta asimetría estratégica fundamental es simplemente la realidad de un país superado que lucha en su propio terreno. Es posible que Rusia estire aún más el frente con una incursión similar en el oblast de Sami. En cualquier caso, es muy poco probable que veamos algún esfuerzo serio para capturar Sami o Kharkov. El objetivo principal de estos frentes será fijar las reservas ucranianas y debilitar la capacidad de Ucrania para reaccionar en otros frentes. Esta guerra no se ganará ni se perderá en Kharkov, sino en el Donbass, que sigue siendo el escenario decisivo.
Actualmente parecemos estar sólidamente en la fase de preparación / configuración de una ofensiva rusa de verano en el Donbass, que, probablemente entre otras cosas, incluirá un avance ruso sobre la ciudad de Konstantinivka. Se trata de la última gran zona urbana que protege el avance hacia Kramatorsk-Sloviansk desde el sur. Recordemos que estas ciudades gemelas constituyen el objetivo final de la campaña de Rusia en el Donbass. Hagamos un breve examen de cómo son las líneas de contacto y avance en este frente. La forma del avance ruso ya está bastante clara y fue facilitada por el colapso temporal de Ucrania que permitió a Rusia capturar Ocheretine en solo unos días. Konstantinivka, con una población de unos 70.000 habitantes antes de la guerra, se encuentra en el centro de un avance ruso concéntrico desde Ocheretine y el área de Bakhmut. Y la emergente operación rusa aquí promete varios beneficios importantes. El avance ruso desde Ocheretine tendrá como objetivo la carretera que une Konstantinivka y Pokrovsk. Este último se encuentra entre los centros de tránsito más importantes del Donbass. El siguiente mapa muestra la telaraña de autopistas que lo atraviesan. Como radios a través del eje de una rueda. La naturaleza de Pokrovsk como centro operativo significa que Rusia no necesita capturarlo para volverlo estéril, simplemente convertir a Pokrovsk en una ciudad de primera línea, con fuerzas rusas vigilando las carreteras hacia el este, será suficiente para neutralizarla y obstaculizar el sostenimiento ucraniano en la región. Ocheretine también sirve como plataforma de lanzamiento para envolver parcial, o quizás totalmente, las defensas de Toretsk, Nueva York. Toretsk y Nueva York son asentamientos fuertemente controlados y muy bien fortificados. Han estado bajo control continuo del ejército ucraniano desde 2014 y, por lo tanto, se encuentran entre las posiciones mejor fortificadas del mapa. Rusia claramente intentará evitar un ataque frontal y está bien posicionada para hacerlo. Pueden avanzar desde Ocheretine y Klishchiivka y acercarse a la aglomeración de Toretsk de manera oblicua, metiéndolos en una bolsa de fuego y forzando a Ucrania a tomar una difícil decisión sobre si canalizar recursos hacia la defensa allí. En breve. Yo esperaría que Rusia comenzara una operación de verano dedicada con Konstantinivka como su centro de gravedad, con el objetivo de capturar Chasiv-Yar para usarlo como plataforma de lanzamiento contra el flanco norte de Konstantinivka, mientras corta la línea a Pokrovsk mediante avances desde Ocheretine. Moverse concéntricamente sobre Konstantinivka de esta manera evitará naturalmente la posición de Toretsk, ojos puestos en el premio, como dicen. El foco de las operaciones rusas sigue siendo su avance hacia Kramatorsk y Slaviansk, a pesar de las nuevas ampliaciones del frente en Kharkov, y potencialmente en Sami. Sin embargo, al ampliar el frente, Rusia está creando poderosas sinergias con dos de las asimetrías críticas de esta guerra, a saber, que Ucrania tiene que defender en todos los frentes, Rusia no, mientras que el ejército ruso tiene reservas sustanciales disponibles, mientras que Ucrania no. La AFU simplemente no puede darse el lujo del que disfrutó Rusia en 2022 de poder retirarse de grandes sectores del frente. Están obligados a responder de todo. A costa de debilitar su fuerza y vaciar sus posiciones en otros lugares. Reorganización del comando. La ampliación del frente por parte de Rusia coincidió con dos acontecimientos políticos importantes, de manera un tanto extraña, unas elecciones que se celebraron y otras que no. Como era de esperar, Vladimir Putin fue reelegido fácilmente como presidente de Rusia. A pesar de todo tipo de quejas sobre los medios de comunicación dirigidos por el Estado y la cultura política regulada de Rusia, los observadores occidentales han admitido a regañadientes que la guerra en Ucrania en realidad ha fortalecido la popularidad de Putin. Al mismo tiempo, el mandato legal de Zelensky expiró después de que se cancelaran las elecciones en Ucrania. Aparentemente debido a las tensiones de la guerra. La reelección de Putin condujo casi de inmediato a una reorganización sustancial del liderazgo de la seguridad nacional rusa, seguida de una serie de arrestos en el cuerpo de oficiales rusos. Consideremos brevemente el significado de estos cambios. El movimiento titular, por supuesto, fue la destitución del ministro de Defensa Sergei Shoigu junto con Andrei Belousov. Belousov es un economista tecnocrático de profesión, que anteriormente ocupó la cartera de Desarrollo Económico en el gabinete. Shoigu fue transferido a la Secretaría del Consejo de Seguridad del Estado, que sigue desempeñando un papel importante, responsable de la coordinación de los órganos de seguridad de Rusia. El hecho de que Shoigu conserve un papel destacado significa que su destitución del Ministerio de Defensa no es del todo un desaire, pero Belousov claramente está siendo contratado por una razón particular. El problema básico, como tal,
es que el gasto en defensa de Rusia ha aumentado dramáticamente mientras persisten los problemas de corrupción, particularmente en las adquisiciones. No hay necesidad de idealizar ingenuamente al Estado ruso. La corrupción, aunque ciertamente ha mejorado mucho desde los calamitosos años 90, sigue siendo una espina clavada en el buen gobierno. Como en casi todos los estados postsoviéticos. El problema obvio para Rusia es que lo que está en juego es obviamente mucho mayor en tiempos de guerra, y el creciente presupuesto de defensa hace que sea más difícil controlar tales filtraciones. Al mismo tiempo, Rusia necesita trazar una política militar industrial sostenible a medida que el gasto en defensa aumenta alrededor del 7% del PIB. Por lo tanto, Belousov, un hombre conocido por ser un verdadero creyente y devoto del Estado que vive un estilo de vida modesto y es visto como esencialmente resistente a la corrupción. El lanzamiento casi instantáneo de una purga de alto nivel de altos funcionarios del Ministerio de Defensa acusados de corrupción señala un cambio radical similar. Sin embargo, hay otro aspecto de estos detenciones por corrupción que se está pasando por alto. La mayoría de los análisis occidentales quieren considerar estos arrestos como una purga al estilo de Stalin, posiblemente en un intento de Putin de eliminar a los leales a Shoigu del Ministerio de Defensa. En este marco, Putin, al igual que Stalin, teme un centro de poder rival bajo el mando de Shoigu y desea neutralizar una amenaza imaginaria reasignando a Shoigu y arrestando a sus hombres. Creo, más bien, que hay una explicación diferente y más sencilla. Putin ha hablado repetidamente sobre su deseo de promover un nuevo cuadro de liderazgo ruso compuesto por veteranos probados del SMO en Ucrania. Detrás de la particular lengua vernácula política rusa, hay una verdad obvia: por primera vez en la era postsoviética, Rusia tiene un grupo cada vez mayor de oficiales experimentados y curtidos en la batalla para promover. Los oficiales arrestados representan una clase de ascensos en tiempos de paz, que se han vuelto blandos y corruptos debido a la generosidad de la pasada permisividad del MOD. Bajo Belousov, la intención clara es que el MOD se rehaga con un liderazgo compuesto por comandantes probados en Ucrania. Quieren un aparato de defensa más eficiente y más económico, liderado por ascensos en tiempos de guerra. ¿Quién puede culparlos? El equipo de Putin claramente apunta a poner la economía de guerra sobre una base sostenible, lo que significa controlar los costos, economizar recursos y tomar medidas enérgicas contra la corrupción. Sin embargo, hay algunas señales contradictorias sobre cómo será esto. Belousov es conocido por creer en el papel del Estado como impulsor de la política industrial. Algunos han interpretado que esto significa que liderará la transición a una economía de guerra perenne, con el gasto militar como un motor económico crítico a largo plazo. Más bien creo que es todo lo contrario. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que el gasto en defensa de Rusia se había disparado a niveles no vistos desde finales de la era soviética, y pontificó que esto necesitaba seguimiento. Peskov señaló que es muy importante alinear la economía de seguridad con la economía del país. De hecho, una declaración oficial de que el gasto en defensa es mucho mayor de lo que al gobierno le gustaría en el largo plazo. La imagen mental que tengo es la de que el gasto en defensa aumentó de una manera algo descontrolada a medida que Rusia puso en marcha su economía de guerra, con Shoigu supervisando una especie de fase de atracón. Ahora se contrata a Belousov para recortar y economizar. Como tecnócrata civil, no está conectado con ninguno de los militares. Camarillas industriales y tendrán el enfrentamiento político necesario para gestionar la fase de corte. Algunas de estas cosas son bastante habituales: nueva dirección para una fase de reestructuración, alguien lo suficientemente distante como para hacer cortes desapasionados. En Estados Unidos, por ejemplo, la administración Truman realizó una serie de cambios de personal en la cima mientras intentaba desmovilizarse rápidamente de la Segunda Guerra Mundial y volver a controlar el gasto. El secretario de Defensa, Louisa Johnson, incluso en un momento reflexionó que el cuerpo de marines podría ser abolido en su totalidad. Lo que es diferente en el caso de Rusia, por supuesto, es que todavía se encuentra en gran medida en estado de guerra. Normalmente podría considerarse imprudente cambiar de caballo a mitad de camino. Pero el equipo de Putin claramente siente que la situación sobre el terreno es lo suficientemente favorable, con Gerasimov manteniendo su puesto como jefe del Estado Mayor, y la necesidad de controlar el gasto es tan grande que se siente cómodo poniendo a un economista a cargo de una situación en tiempos de guerra. Aparato de defensa. Rosqueando en el mundo libre. Mientras Putin reorganizaba su gabinete e iniciaba arrestos por corrupción de alto perfil,
en Kiev se presentaba un espectáculo diferente. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, estaba en la ciudad, hipnotizando a la gente con su talento musical sobrenatural, tocando éxitos como Rockin' in the Free World. El mundo libre, como se ve el bloque atlántico, sigue siendo fundamental para el conflicto ucraniano, como motor material y fiscal que impulsa la capacidad de Ucrania para permanecer en la lucha. Aparte del Kremlin, el gobierno estadounidense es el actor decisivo en Ucrania, y la postura de la política estadounidense siempre está entre nuestras principales consideraciones. Creo que vale la pena pensar en la forma en que ha cambiado la política estadounidense respecto de Ucrania. De manera lenta pero segura, Estados Unidos ha superado todas las limitaciones autoimpuestas a la ayuda a Ucrania. Ahora parece absurdo, pero no hace mucho tiempo el Pentágono insistía en que no se enviarían tanques estadounidenses a Kiev. Hubo dudas similares en torno a los cazas F-16 y los sistemas ATACMS. Todos esos límites finalmente fueron superados. Hemos llegado al punto en que cuando Washington dice que hay algún sistema que está prohibido, en realidad significa que Ucrania solo tiene que esperar unos meses más. Ahora llegamos a un punto en el que uno de los últimos tabúes estadounidenses que quedan. Se sigue impulsando el uso de armamento occidental para atacar territorio ruso de antes de la guerra, y tanto los republicanos del Congreso como el secretario de Estado Blinken instan a la administración Biden a dar luz verde. Esto parece haber sido impulsado, al menos en parte, por el nuevo frente ruso de Kharkov. Y los líderes ucranianos se quejaron de que no pudieron interrumpir la puesta en escena rusa debido a las reglas estadounidenses que prohíben disparar en territorio ruso. Esto, por supuesto, no es cierto. Ucrania ha estado atacando el Oblast de Belgorod durante muchos meses, e incluso se ha enorgullecido de haber traído la guerra a casa a Rusia. Estamos atrapados en una disparidad narrativa en la que hay alardes regulares sobre el exitoso programa de ataques de Ucrania contra objetivos en la retaguardia estratégica rusa y, sin embargo, debemos creer que a los rusos se les permitió actuar sin ser molestados para la operación de Kharkov porque a las fuerzas armadas no se les permite hacerlo. Disparar contra Rusia. Es extraño, por decirlo menos. A pesar de todo, el historial muestra que el gobierno estadounidense cederá inexorablemente a cada petición ucraniana, si se le da tiempo suficiente. Abrams, F-16, ATACMS, Ucrania siempre termina obteniendo lo que pide. Parece probable que dentro de poco se dé la bendición formal estadounidense para acelerar los ataques contra la Rusia de antes de la guerra. Las instalaciones dentro de Rusia se verán afectadas. La respuesta del Kremlin decepcionará y enfurecerá a sus partidarios en Internet. El problema para Ucrania es que tienden a centrarse maníacamente en artículos simbólicos de gran valor que no mejoran su crisis estratégica más amplia. La licencia para lanzar ataques contra objetivos dentro de Rusia no es una panacea para el problema mayor de Ucrania. Ucrania ya ha demostrado su capacidad para atacar activos estratégicos rusos, instalaciones navales de francotiradores, radares y baterías de defensa aérea. Los ataques exitosos de Ucrania contra tales activos han ido llegando continuamente a medida que Occidente ha apuntalado su capacidad de ataque con Storm Shadows, ATACMS. Y todavía, Ucrania continúa cediendo terreno en el Donbass en medio de una escasez cada vez más grave de elementos básicos para la guerra, como la infantería. La trayectoria de la guerra sugiere que el bloque de la OTAN hará todo lo que esté a su alcance para apuntalar las capacidades de ataque de Ucrania, y que Ucrania seguirá buscando activos estratégicos de alto perfil. Incluso cuando continúa siendo derribado en el teatro crítico, que es el Donbass. Cuando las AFU sean finalmente expulsadas de sus últimos puntos de apoyo a lo largo de la línea, perdiendo Kramatorsk y Slavyansk, siendo expulsadas del sur de la provincia de Donetsk y obligadas a retroceder a la orilla occidental de los Kil, la tentación en Kiev será culpar a Occidente. Que dieron muy poco, muy lentamente y demasiado tarde. Esta es una mentira que no se les debe permitir que se salgan con la suya. El bloque de la OTAN, prácticamente sin excepción, le ha dado a Ucrania todo lo que ha pedido. Simplemente no importaba.